Bueno amigos, continuamos con otra entrega de la película en un punto de inflexión importante porque de alguna manera ya termina la parte de la guerra y comienza la parte de los casinos, que de alguna manera es también el capitalismo, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, básicamente, Barry se ha escapado de la guerra con honores, ¿no? Gracias a su haber ayudado a este capitán Pottsdorf y llega y sigue trabajando para él, ¿no? Ya se ha acabado la guerra de los 7 años, estamos en el final en 1763, es decir, estamos ya muy cerca de lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Yo creo que Kubrick no ha elegido este periodo sin motivos, porque de alguna manera es, como digo, la articulación entre la sociedad aristocrática del antiguo régimen y la sociedad moderna capitalista, ¿no? Y ahora vamos a ver que todo eso es muy importante, ¿no? Porque las distintas figuras encarnan como esos distintos regímenes y sus alianzas, porque al final es una lógica más de alianza, de infiltración, de control de unas lógicas sobre otras, ¿no? Como vamos a ir viendo ahora, ¿no? El caso es que Barry se pone a trabajar para el capitán Pottsdorf y en concreto para su tío, que es el ministro de policía de este reino de Hannover, me parece que es, o de Prusia, o uno de los reinos alemanes, ¿no? Antes de, luego ya después la unificación alemana en el 19. Entonces, aquí vemos otra vez esto a la lógica de las sociedades secretas, ¿vale? Este ministro de policía, además de policía, ya nos mostró en La Naranja Mecánica cómo la policía y el ejército, la policía en aquel caso estaban infiltradas, ¿no? Por estas sociedades secretas. Aquí lo mismo, ¿no? Del ejército a la policía, es decir, de ese estado de guerra allá el estado de paz. Pero en el fondo son dos caras de la misma moneda, ¿no? Ya vimos los dos Federicos de oro que le entregan, ¿no? Los dos Federico, el que impone la paz, ¿no? El que establece la paz, ¿no? Es el Federico. Y entonces él se pone a trabajar de alguna manera como un espía, como un agente, ¿no? Que es de lo que estamos hablando todo el rato, ¿vale? Porque ya decimos que estamos en el marco de masonería de sociedades secretas. Y entonces le dicen que va a trabajar como espía de un personaje que creen que es un irlandés también como él, por lo tanto va a ser lo más fácil para él, y que es un hombre de la alta sociedad, muy culto, que habla alemán y francés, y que trabaja en los casinos, ¿no? Y que trabaja con la gente de la alta sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que ya cuando le están encargando el trabajo, ya vemos toda la parafernalia de las tomas que hace Kubrick, ¿no? Le vemos entre las dos columnas, lo vemos con los espejos, ¿no? De todo el mundo, de las iniciaciones, de los espejos, es decir, de las multiplicidades mentales, de los saltos de control mental. Y él está como a medio camino entre los dos, ¿no? Sería como una especie de doble agente, ¿no? Donde no sabemos muy bien para quién trabaja de los dos, ¿no? Y aquí otra vez de nuevo Kubrick nos toma el pelo con la mejor intención, yo creo, ¿no? Hay que decir que antes de que llegue a visitar a este irlandés como él, pero del que se supone que tiene que sacar información, vemos que pasa por un patio donde en el centro del patio vemos un obelisco, ¿no? Y flanqueado por dos imágenes, en una de ellas con una escultura de espaldas, ¿no? Donde se ven las nalgas, y en otra de frente, ¿no? Es decir, otra vez estamos en la misma lógica, ¿no? Cábala, 3 columnas, columna central fálica, productora del andrógino, todo lo que estamos diciendo tremendamente coherente, se repite sistemáticamente en las y de hecho en estas iniciaciones, porque él va como ascendiendo. Entonces cada vez que entra en una de estas salas vemos cómo aparecen las dos columnas, justamente entra y se para en el umbral de las dos columnas, ¿no? Es decir, simbólicamente Kubrick nos está diciendo que es una iniciación, que él se para frente porque tiene que ser aprobada su iniciación, ¿no? Y ahí vemos este Bali con a través de la idea de los ojos, del ojo sádico, del ojo masoca, ¿no? Enfatizado además
dos lunares que marcan claramente ahí el triángulo Illuminati, ¿no? Del ojo, en este caso es el ojo lunar, ¿no? Al lado vemos una especie de estatua como de un pan o como de un sátiro, ¿no? Con las piernas de caballo o de cabra, ¿no? En fin, estos animales dionisíacos, ¿no? Que los hay en distintas variedades. Y al lado también vemos la chimenea, que es un símbolo muy importante, ya lo hemos dicho, aparece en otras películas, en El Resplandor, y el espejo, que es muy importante, ¿no? Porque hemos hablado ya del fuego, ¿no? Y hemos hablado del fuego también. Yo creo que aquí el fuego aparece también con todo el trasfondo, y la chimenea, todo el trasfondo alquímico y también en parte cabalístico, pero más en el sentido de la producción del golem, que en el fondo también es un esclavo de control mental mediante trauma, ¿no? El golem es un MK Ultra avant la lettre, y el espejo junto al fuego que fabrica al golem, ¿no? Después vamos a ver, va a aparecer sistemáticamente estos personajes y estos procesos de androgenización y de programación mental en el marco de la chimenea directamente. Aparecen superpuestos delante de la chimenea, y en algunos casos frente a espejos también, o frente a relojes, según las variedades, que todos son símbolos de programación mental, ¿no? El espejo, la disociación, el reloj como control, etcétera, ¿no? Aquí el Balibari además aparece con un huevo roto, ya lo vimos antes, hablamos antes de las gallinas, ¿no? El huevo como segundo nacimiento, decíamos, ¿no? Como segundo nacimiento, en términos generales, ¿no? Ritual de cercanía a la muerte, segundo nacimiento, por lo tanto iniciación como nacimiento a otro nuevo. Pensemos que él ha cambiado de personaje varias veces, ¿no? Es parte de esto, ¿no? Él se va iniciando, va cambiando de personaje, va cambiando de alter, ¿vale? Es decir, toda esta lógica, ¿no? Se repite, ¿no? Pero lo interesante aquí, yo creo que la lógica más de fondo, bueno, es interesante ver cómo vemos la imagen que hemos visto del obelisco central y las dos esculturas a los lados, la vemos de día y luego la vemos de noche, ¿no? Otro guiño de Kubrick a esta lógica del blanco y el negro, del ajedrezado masónico, del juego con todas estas cosas, ¿no? También lo veíamos en aquella imagen mítica de las Torres Gemelas con el edificio puntiagudo, que eran también otra vez las tres columnas de noche y de día que nos mostraban en la película de Pactar con el Diablo, ¿no? Pero entonces aquí yo creo que la clave, ¿no? Porque, digamos, otra vez a nivel superficial lo que vemos es a Barry, que ante este Balibari, que por cierto Barry y Balibari se parecen mucho, como se parecen mucho a Brady, el tío Brady, ¿no? Teníamos a Barry, que era señor de Barryville, ¿no? Otro Bill, ya sabemos lo que significan los Bill, ¿no? Como el Bill de Eyes Wide Shut, es el alto iniciado que se inicia en el mal, que se inicia en toda esta lógica de la maldad y que tiene que ejercer el mal para iniciarse. Es un Bill, es un Bill, ¿no? Hay por ahí otros muchos Bill que a muchos les vendrán a la mente y entonces, y además es el Bill, ¿no? Es el Nietzsche, ¿no? La voluntad de poder, ¿no? Will zu Macht, y el I will, ¿no? Y el will I am, ¿no? William, ¿no? Ahora recordemos que el próximo rey de Inglaterra probablemente va a ser un Bill, ¿no? Para, digamos, que nos hagamos una idea, no va a ser un William, ¿no? De un will I am, ¿no? I am will, yo soy la voluntad, ¿no? Yo soy el mal, ¿no? Más allá del bien y del mal, Nietzsche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo interesante aquí, porque como digo, Brady, su tío Brady, decíamos que eran de linajes vinculados, y este Balibari, ¿no? Balibari, Brady, ¿no? Balibari, suena casi como Brady, ¿no? Balibari, Brady, Balibari, Barry, ¿no? Barry, Balibari. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que son pequeños guiños que nos lanza Kubrick para que entendamos que también de alguna manera está vinculado secretamente a Barry, y también de alguna manera es de su facción o de su incluso linaje de alguna manera, ¿no?
Y entonces lo que parece, lo que nos muestra, claro, porque todo el juego aquí Kubrick es que nos está mostrando a Barry como que es un buenazo, que no hace nada malo, que se le rompe el corazón delante de Bali y se pone a llorar y le confiesa toda la verdad. Mira, esta es la verdad, yo soy también irlandés, me han encargado que te espíe, pero mira, no lo voy a hacer porque me has caído bien. Todo ese buenismo, que evidentemente a estos niveles de la sociedad no existe, todo ese buenismo no existe, Kubrick, digamos, como en un guiño, nos lo muestra, ¿no? De nuevo, como decimos aquí, como uno de los alters y como una de las fachadas de la realidad. La realidad, sospecho yo, es que este Bali, de alguna manera, es más controlador de Barry que el capitán Pottsdorf, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pero que también están en esta lógica de la perversión, ¿se entiende? Y por eso la chimenea, y por eso hay muchas escenas. Ya hemos dicho que sale al lado del sátiro, ¿vale? Es decir, esto, estamos hablando de la falocracia, estamos hablando de la perversión, estamos hablando de la sodomía, estamos hablando de la traición, estamos hablando del asesinato, del satanismo, ¿vale? Estamos hablando de algo que no nos podemos ni imaginar, cualquiera de los que vivimos una vida normal, de clase media, en un país occidental, ¿no? Entonces, de esto pasa que ya decimos, como Kubrick se lo cuenta al profano, pues no lo puede hacer explícito, ¿no? Pero algunos de los encuentros que tienen este Bali y este Barry son precisamente en la cama, ¿no? Es decir, es muy expresivo la cama, donde volvemos a ver al lado de la cama el espejo, donde volvemos a ver otra vez cofres cerrados que se ven en espejos, ¿no? Recordemos, lo hemos visto hace muy poco en Polanski, otro gran cineasta y conocedor de toda esta mecánica, que nos mostraba otra vez a esta Rosemary enfrente del espejo y encerrando en cofres cosas, ¿no? Por tanto, otra esclava de control mental. Y lo mismo en la corte de Pottsdorf y del ministro de policía, ¿no? También están los espejos, también están las chimeneas, también están las columnas. O sea que... pero yo creo que a un nivel más profundo, ¿no? Porque básicamente lo que va a hacer este Bali es iniciar a Barry en el mundo de las trampas, jugando a las cartas, en todos estos casinos de palacio, ¿no? Donde a él le inicia en todo ese tema. Lo vemos en muchas de esas imágenes donde están haciendo trampas, han determinado unos códigos para entenderse, donde Barry le mira las cartas a este miembro de la nobleza. Vemos ahí esa cara que tiene deforme, ¿no? Y luego se lo sopla, ¿no? Entonces, es el mundo es el mundo de estas sociedades secretas que utilizan códigos para engañar, etcétera. Pero yo creo que a un nivel todavía más profundo, Kubrick está identificando el capitalismo con las cartas, con los naipes y con las trampas. Y está identificando esta transición histórica desde el antiguo régimen, donde el poder lo tienen aristocracias terratenientes tradicionales de toda la vida, con esta aristocracia, y luego vamos a ver que lo identifica con la condesa Lyndon, y sin embargo a Barry y a este maestro Bali los está identificando con el capitalismo y con, digamos, los linajes capitalistas, los linajes de poder que proceden de los comerciantes y de los banqueros, que normalmente se identifican con la nobleza negra, ¿no? Procedente de Venecia y de otras ciudades italianas, y que luego sabemos que emigran al norte de Europa, a Ámsterdam, a Londres, etc. ¿No? Nos lo han contado muchos autores, ¿no? Jorge Guerra, uno de los que en nuestro ámbito más cercano nos lo ha contado, pero de eso hablan otros autores. Y de alguna manera, lo más interesante, esa cierta rivalidad, este Barry que está como a caballo entre estas dos como logias de alguna manera, o como estas dos facciones, ¿no? Que las dos son del orden de la sociedad secreta, ¿vale? Pero digamos que una pertenece más al mundo de la aristocracia tradicional terrateniente, que aquí él identifica con Prusia, ¿no? Y sin embargo la otra sería la de los banqueros capitalistas tramposos que llegan a, digamos, arrebatarle el dinero a la aristocracia. El dinero y los títulos, porque ahora vamos a ver que es importante también que le van a arrebatar los títulos, ¿no?
y que luego acaban escapando, porque hay toda una lógica, ¿no? Yo creo que incluso hay alusiones a los Rothschild, probablemente, ¿no? Porque de alguna manera sabemos que los Rothschild empiezan en Frankfurt y luego de ahí emigran a Ámsterdam y a Londres y luego a Inglaterra, a Estados Unidos, etcétera, ¿no? A Francia, sobre todo a Londres. Entonces, yo creo que hay algo de eso aquí, ¿no? Porque ellos acaban escapando de estos prusianos que de alguna manera los van persiguiendo y es como Kubrick nos habla de esta rivalidad entre linajes y linajes, pero de un corte más, digamos, de nuevos ricos, nuevos entre comillas, porque son linajes también muy antiguos, pero, digamos, todo el poder de los comerciantes, banqueros, nobleza negra, etcétera, y por otro lado, la aristocracia tradicional, que sería un poco la de esta Alemania, y también un poco sería la de Francia, en el fondo, ¿no? Y entonces, como digo, pues bueno, consiguen finalmente escapar, uno suplanta al otro, ¿no? Barry suplanta a Balibari, y entonces de esa manera consigue escapar y que además le paguen una cosa que le debía un aristócrata, etcétera, ¿no? Bueno, todo el tema de las suplantaciones de personalidades, del uso de dobles, todo eso ya es más obvio, ¿no? Pero también a un nivel más profundo, hasta qué punto realmente el discípulo encarna al maestro y lo acaba, digamos, como encarnando, sí. Pero también en el marco de toda esta lógica sadomasoquista, ¿vale? No es algo tan abstracto como parece, ¿no? Entonces consiguen huir Balibari y Barry a otro de estos reinos alemanes, ¿no? De la época, ¿no? Donde pues hay casinos, ¿no? Y ellos se dedican a sacarle el dinero haciendo trampas a la aristocracia, ¿no? Y aquí es donde yo veo esa, digamos, metáfora que utiliza Kubrick de las aristocracias capital. Bueno, realmente ni son aristocracias todavía, es decir, son comerciantes capitalistas que han llegado al poder y rivalizan con las aristocracias tradicionales. Y de alguna manera les roban el dinero a través del lujo, a partir del lujo, ¿no? Que eso es algo que ha contado muy bien un economista marginal como es Werner Sombart en su libro Lujo y Capitalismo, ¿no? Nos habla de hasta qué punto todo lo que nos han contado los economistas dominantes de la necesidad, de la economía de las necesidades, es un mito, igual que es un mito todo el tema del trueque, y en realidad el capitalismo se ha establecido mucho más a través del lujo, paradójicamente, ¿no? Y a través de cómo se han ido. Primero, a través de cómo las aristocracias han tirado de alguna manera de las sociedades menos ricas, de las burguesías, para el consumo de toda una serie de productos de lujo, ¿no? Pensemos la importancia que han tenido en todos los tiempos precapitalistas el café, el té, el chocolate, las sedas, es decir, eran todos materiales de lujo, porque nadie, es decir, esas sociedades europeas no tenían hambre porque comían comían lo que comieran, verduras y carne, pero era un lujo comer chocolate y era un lujo tomar té y tomar café, y era una cosa de la alta sociedad. Hoy se ha normalizado, pero entonces era un lujo, ¿no? Lo mismo que llevar sedas en lugar de llevar, y también algodón, ¿no? Porque el algodón viene siempre hay una lógica de que son los productos de lujo y han sido consumos, digamos, de lujo los que en realidad, paradójicamente, han instaurado el capitalismo, ¿no? Y yo creo que algo de esto nos está contando Kubrick con sabemos que era un hombre muy culto, ¿no? Es posible que incluso haya leído también este libro de Sombart, ¿no? También ha hablado de guerra y capitalismo. De alguna manera lo que hacen estos capitalistas es como irse poco a poco haciendo con el poder de la aristocracia a través de este tema del lujo y de la trampa, etcétera, ¿no? Aquí está claro cómo les hacen trampas y les sacan las perras, ¿no? A la aristocracia y los van empobreciendo y de esa manera les van quitando poder, ¿no? Y otro tema interesante aquí, que es que nos dice que ellos siempre juegan a crédito, ¿no? La nobleza, ¿no? Cosa de la que se aprovechaban estos linajes capitalistas, ¿no? Sabemos que también uno de los motores del capitalismo siempre ha sido precisamente el crédito y la deuda, ¿no? Paradójicamente, aunque parece que es una cosa muy moderna, ¿no? Que siempre ha habido dinero fiduciario, dinero metálico y dinero oro, etcétera, y luego ya al final, ya con Nixon, ¿no? Por cierto que esta película
se estrena en 1975 y en 1971 Nixon había derogado el patrón oro, ¿no? Por lo tanto, es muy posible que Kubrick también tuviese muy presente en ese momento ese cambio de pasar del patrón oro al patrón fiduciario, al patrón fiat, es decir, al no patrón, a un dinero que no tiene... pero que en el fondo es relativo porque siempre el dinero ha estado alimentado de ese elemento crediticio, ¿no? Y eso lo ha contado también muy bien David Graeber en su libro En deuda, los 5.000 primeros años, ¿no? Es decir, nos da a entender que ya desde hace 5.000 milenios hemos vivido en economías basadas en la deuda, ¿no? Y otra vez desmonta el mito de la prevalencia del dinero metálico, ¿no? Y del dinero excedentario, en definitiva, el dinero líquido, y que más bien siempre ha sido al contrario, ¿no? El dinero siempre así se ha creado como crédito, como falta de dinero, ¿no? Aunque pueda parecer una paradoja, el dinero, yo creo en realidad que es más eso que lo otro, aunque pueda parecer una contradicción. El dinero es precisamente la falta de dinero. La falta de dinero que el poderoso consigue falsificar legalmente, ¿no? Que en definitiva es lo que es el dinero fiat. Pero aquí también es esto, ya está esto aquí porque la aristocracia, como tiene poder, bueno, también tiene tierras, evidentemente, tiene colateral que respalda esa deuda, ¿no? Pero como tiene crédito y como tiene poder y como está conectado, consigue mover, en definitiva, el valor, que es de lo que se trata, ¿no? Porque aquí hay toda una lógica de transferencia de valor desde unos valores sociales a otros valores sociales y, en definitiva, el valor de cambio, el equivalente general del que nos habló Karl Marx, ¿no? El valor de cambio económico, básicamente, ¿no? Entonces, es aquí muy, muy interesante, ¿no? Que todos estos nobles están siempre jugando a crédito, ¿no? Juegan un poquito con el dinero, se ve que hay dinero encima de la mesa y en un momento ya vemos cómo ya no pueden pagar, ¿no? Y entonces ellos dicen que no pasa nada, que les fían, ¿no? Que no pasa nada, que les firmen, pero que les firmen, ¿vale? Que les fían, pero que les firmen. Y ellos, claro, solo juegan con gente que tiene crédito, ¿no? Con este doble sentido de la palabra, ¿no? Gente que tiene crédito, que tiene prestigio, que tiene poder y que puede pagar de alguna manera, ¿no? Aunque en algunos casos se ven obligados a recurrir, ¿no? Y aquí Barry pues recurre a la espada para que le paguen, ¿no? Porque no siempre le pagan y ahí también hay que obligar a que paguen, ¿no? Pero es interesante también cómo solapa, de eso ya hemos hablado en la introducción, cómo solapa Kubrick el tema de las relaciones personales y el tema de las relaciones capitalistas, ¿no? Es decir, ese doble plano del intercambio humano, intercambio social puramente, y el intercambio de mercancías, es decir, el intercambio de dinero o intercambio de capital, ¿no? Cómo esos dos planos se vinculan y precisamente si ellos juegan con esta nobleza, con esta aristocracia, que a pesar de no tener dinero tiene crédito y de alguna manera, si no les paga de una manera, les paga de otra, porque en el fondo sabemos que el dinero, lo más interesante del dinero no es el dinero en sí, sino que el dinero mueve la economía productiva, ¿no? Es decir, la paradoja es que el dinero es improductivo, el dinero no es nada, el dinero es riqueza parada. En el caso del dinero excedentario, del dinero metálico, es riqueza parada, riqueza muerta, riqueza... El oro no es nada, no sirve para nada. Está ahí, simplemente dice, yo valgo algo, pero estoy parado, no soy productivo, ¿no? No es como la riqueza, es decir, reproductivo más que productivo, habría que decir. Es decir, la economía es reproductiva, porque unas economías, unas mercancías, digamos, alimentan a otras, ¿no? En fin, de todo eso nos habla Marx, ¿no? Y justamente el dinero es el elemento improductivo, pero que tensa la cadena productiva de las mercancías, ¿no? Y la misma lógica se da a nivel social con el andrógino, que es lo interesante aquí de todo esto, ¿no? Y es lo que es el centro de toda esta película, ¿no? Que es, de hecho, por lo que yo me he interesado en este momento, ¿no? Justamente el andrógino sería a la sociedad reproductiva lo que el dinero es a la sociedad mercantil, a la sociedad de las mercancías, ¿no? Recordemos también Marx cómo juega con esa metáfora de el teatro social de las mercancías, donde la levita habla con la tela, ¿no? Y como si fueran dos personajes de la sociedad, ¿no? Cosa que probablemente también está teniendo aquí Kubrick en cuenta, ¿no?
Pero entonces, en una de estos episodios de Casino, vemos cómo nos coloca Kubrick a una especie ya de triada, ¿no? Nos coloca a un personaje central, ¿no? El hombre, el macho, y al lado nos coloca como dos mujeres, aunque ya tienen un elemento andrógino, ¿no? Es como si ya Kubrick nos estuviese acercando a lo que va a ser luego el tema central de la película, ¿no? Pero aquí ya aparecen las dos como compañeras de este personaje, son como dos mujeres formalmente, pero que tienen ciertos elementos ya de andrógino, ¿no? De la misma manera que él también es un hombre masculino de rostro, pero afeminado en las formas, ¿no? Porque en definitiva es parte de todas estas maneras, ¿no? De la alta sociedad. Andrógino está en el centro de todo esto, ¿no? La androginización de ambos polos, ¿no? Incluso ciertos guiños, ¿no? Ya vemos que es una triada, ¿no? Es una triada, y ciertos guiños que nos hace Kubrick nos coloca como tres lunares, ¿no? En dos de ellos, ¿no? Que al juntarse conforman como un triángulo, ¿no? Se dan un beso y otra vez forman casi un triángulo, ¿no? Pequeños gestos que se podría hablar mucho más, supongo, pero lo interesante aquí es que pasa de esta triada a la siguiente que vamos a ver, que es ya la protagonista, que es la condesa Lyndon y el capellán Samuel Rand, ¿no? Que, claro, como son dos andróginos, de alguna manera ambos encarnan a su vez a dos figuras. En realidad tendríamos casi como cuatro figuras en una, ¿no? Y de hecho, de alguna manera nos lo está adelantando Kubrick con un 4 de tréboles que sale en un momento dado en la jugada anterior, ¿no? Primero los hemos visto paseando por un jardín, ¿no? Y ese es el momento en el que Barry, que está allí tomándose un té con su maestro Balibari, está pensando ya en que ha llegado el momento en que siente la cabeza, ¿no? Y que tiene que casarse con una noble, ¿no? Que es un poco lo que decimos, ¿no? Son estos linajes capitalistas, mercantiles, banqueros, que entienden que tienen que establecer alianzas con la aristocracia, ¿no? Pero ojo, para acabar con la aristocracia, ¿vale? A años vista, es decir, estamos hablando de procesos de siglos, pero al mismo tiempo mantienen la estructura como fachada, ¿no? Que es clave en todo esto, ¿no? Es decir, estos capitalistas, aunque ya vienen de linajes, etcétera, de alguna manera van a infiltrar las aristocracias europeas tradicionales, terratenientes, ya digo, de la vieja aristocracia, de la que tenía suelos, de la que tenía una economía agraria, ganadera, etcétera, hacia ya lo que va a ser la economía capitalista, industrial, etcétera, ¿no? Pero entonces esos capitalistas tienen que infiltrar a las aristocracias, aliarse con ellas y de alguna manera por dentro socavarlas, ¿no? Que es la clave en todo esto, ¿no? Y por eso es tan importante aquí el papel que juega el andrógino, ¿no? Como elemento, digamos, destructor literalmente de la familia tradicional. Es decir, es lo que estamos viviendo hoy, porque como digo, estamos viviendo procesos históricos muy largos que se ven, que hay que alejarse y verlos a siglos vista, si no, no se va a entender hoy toda esa locura del género, ¿no? Destructivo para las sociedades, ¿no? Pero aquí ya vemos cómo esta androgenización y estas tendencias de androgenización han estado siempre en el corazón de las sociedades iniciáticas, de las monarquías, de ciertos colectivos, ¿no? En el mundo del teatro, ¿no? El mundo de las artistas, de esas compañías de comediantes que iban de gira. También nos han hablado de eso, es el mundo del ámbito también de los Rosacruces, ¿no? Y del Palatinado, etcétera, ¿no? Y de Bohemia, ¿no? Donde todas estas ámbitos, todas estas cosas de la alquimia y tuvieron también mucho apoyo de las aristocracias, ¿no? Y de las monarquías que reinaban, ¿no? Pero se entiende toda esta lógica, ¿no? Se acaban solapando esos dos planos, ¿no? El plano de las relaciones personales y el plano de las relaciones mercantiles, y el andrógino acaba siendo ese elemento que tiene poder, porque es como el dinero,
que paradójicamente, a pesar de ser improductivo, visto el dinero es improductivo, no sirve para nada, el dinero es solo oro, no sirve para nada. Sin embargo, por ser improductivo, tensa la cadena productiva, ¿se entiende? Y lo mismo pasa con el andrógeno. El andrógeno, por sacar a los bios de su relación estable, fértil, natural, de la familia y de los clanes naturales, hacia otro tipo de, ¿se entiende? Por abrir, por tensar hacia afuera esa estructura, acaba funcionando como el dinero, ¿no? Y por eso Horus es el oro, ¿no? Por eso el Horus andrógino es el oro, ¿no? Pero ya decimos que el oro hay que entenderlo en términos genéricos, no solo como dinero metálico, sino también como dinero fiduciario, en cierta manera, porque también es la idea de... Pensemos que en el símbolo de la pirámide Illuminati y del ojo de Horus, que no por casualidad está en el billete de $1, ¿no? Porque está representando justamente esa idea de la creación de dinero, de la creación puramente inmaterial, puramente espiritual, que tensa toda la pirámide y que extrae la riqueza real de la base de la pirámide, ¿no? Lo mismo que estamos viendo aquí a nivel social. La cumbre de la pirámide desestructura, saca de su naturalidad a las sociedades profanas, ¿no? Y también, como estamos diciendo, el patriarcado saca al matriarcado de su régimen, es decir, el patriarcado tensa al matriarcado en estas lógicas, pero en realidad a otra escala y a otro nivel no es puramente el patriarcado, porque también es otro frente, sino que es el andrógino, ¿no? Y es lo que distingue a las tres eras de Isis, matriarcado, era de Osiris, patriarcado, y era de Horus, el andrógino, ¿no? De lo que nos habla Aleister Crowley, ¿no? Y entonces este doble andrógino, ¿no? La condesa de Lindon y el capellán Rand juegan una especie como de pareja alternativa a la pareja natural, hombre y mujer, ¿no? Serían como una especie de pareja de género, de pareja de andróginos, ¿no? Es decir, ya decíamos que, repetimos ahora que estamos ya más en detalle lo que decíamos en el primer vídeo y lo que hemos dicho en otros trabajos, el andrógeno puro es mitad hombre y mitad mujer, pero el andrógeno real, el andrógeno que hay que fabricar, ¿no? Y por eso la importancia de que estas figuras aparezcan en el marco de la chimenea, ¿no? Y en el marco de los espejos, ¿no? Es decir, es la producción del andrógeno mediante traumatización y programación mental, ¿no? Pero entonces la materialización del andrógeno, por definición, no puede ser tan pura como el 50% hombre, 50% mujer, ¿no? O androgenizamos a una mujer o androgenizamos a un hombre, ¿no? Y entonces, y a su vez, como sabemos, todo eso se da en el marco de la gemelaridad. Por lo tanto, qué mejor que tener al doble andrógeno y con las dos opciones del andrógeno, el hombre feminizado y la mujer masculinizada, ¿no? Que acaban conformando justamente una especie de inversión, para mí es una inversión diabólica, satánica, luciferina, de la pareja natural, hombre y mujer, ¿no? Pero entonces, además de todo eso, a un nivel más profundo, aquí vemos cómo, de alguna manera, ya decíamos que Barry representa a Barry y Balibari, ¿no? Que a su vez son dos, ¿vale? Pero representarían a esos linajes capitalistas, nobleza negra, etcétera. La condesa Lindon vendría a ser la aristocracia terrateniente, y el capellán vendría a ser el clero, ¿no? O sea que de alguna manera, además, esta lógica de androgenización, que en realidad está presente en los distintos ámbitos, ¿vale? Luego la realidad es mucho más compleja, porque ya hemos visto esta androgenización se da en el marco de los linajes capitalistas, en el marco de los linajes aristocráticos. En realidad no hay una distinción neta, categórica entre, simplemente estamos hablando para darnos a entender, pero al final acaba siendo todo mucho más embrollado, ¿no? Pero digamos que lo que Kubrick nos viene a mostrar es que, digamos, el papel central que el andrógino desempeñaría en el clero, ¿no? Y en concreto en la religión cristiana, ¿no? Y mientras que ella sería un poco la aristocracia, la condesa Lindon vendría a representar la aristocracia, pero también, de en cierta manera, y luego lo vamos a ver de manera más profunda, ¿no? Porque aquí hay una especie como de alianza, ¿no? Entre la aristocracia y el clero, ¿no? Sabemos que siempre que ha sido fundamental
en toda la Edad Media y hasta el capitalismo, ¿no? Hay una alianza muy profunda entre el clero y la aristocracia, ¿no? Es como si se hubieran dividido los trabajos, ¿no? Nosotros nos ocupamos del reino en la tierra y vosotros os ocupáis del reino en el cielo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que de alguna manera es como si ambos estuvieran utilizando la misma lógica, que es la del andrógino, ¿no? En definitiva, que es la de sacar a las sociedades de su naturalidad, ¿no? Pero luego también a un nivel más profundo, luego vamos a ver después, cuando el niño muere, etcétera, cómo los vemos a los dos juntos, en un momento dado incluso se solapan ambos, ¿no? O sea, que acaban siendo como dos figuras. También estamos en el marco, como decimos, de la gemelaridad, en la que muchas veces se produce un andrógino con su gemelo. Y cuando digo que se lo produce con su gemelo, quiero decir que se sacrifica al gemelo, de manera que el gemelo siga estando de alguna manera encarnado en alters del que sigue vivo, ¿se entiende? Hay toda una lógica de disociación y de que tiene una relación muy cercana, comparten determinadas cosas, luego se sacrifica uno y el que vive sigue teniendo determinados alters del que ha muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya sin entrar en que querramos hablar de cuestiones más esotéricas, ¿no? De que pueda haber todavía esto que se llama el doppelganger y todo eso, ¿no? El caso es que Barry ha visto en esta condesa Lyndon su objetivo, ¿no? Para casarse y obtener un título, ¿no? Que es lo que él quiere, ¿no? Ya decimos, ¿no? En esa lectura profunda que es también el capital, los capitalistas quieren también tener títulos nobiliarios para también por dentro destruir a la aristocracia, que esto es un tema importante que va a estar en el centro también de toda esta segunda parte, ¿no? Como al final Barry, aunque no nos lo dice muy explícitamente, es un tirano y maltrata a la mujer y a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es el capitalismo destruyendo por dentro la familia, lo que queda de familia, porque eso también es ya decimos que aquí no hay nada. Kubrick es muy matiza mucho y no nos ofrece arquetipos puros, ¿no? Sino que en realidad nos está dando pinceladas muy finas de todo. Y también en esas sociedades aristocráticas ya no estamos hablando de familias, no, pero sí como tendencia, ¿no? Es decir, y entonces pues Barry pues tiene que asesinar al marido ¿vale? Que es un caballero de la Orden del Baño, ¿no? Otra vez vuelve a aparecer la idea del baño, ¿no? Y le dicen que cuando pronto le da una especie de ahogo, ¿no? El ahogo, ¿no? El baño, el ahogo, ¿no? Ritual de ahogamiento. Recordemos también todo lo que hemos dicho de Lara San Juan, ¿no? Y además todo lo que hemos dicho de San Juan Bautista y de todas estas lógicas, ¿no? O sea que están todos metidos en esta lógica y en un momento dado le dicen a este conde de Lyndon que beba un poco de brandy, ¿no? Entonces es otro guiño de Kubrick, ¿no? Brandy, Brady, Barry, Barry, Brandy, ¿vale? Ya en El Resplandor nos mostraba a Jack, que era padre de Danny, bebiendo Jack Daniels, ¿no? Y nos mostraba hasta qué punto también entre padre e hijo se daban esas lógicas, ¿no? Pero entonces aquí otra vez se vuelve a cerrar el círculo, ¿no? Kubrick siempre está jugando con estos círculos viciosos y volvemos a ver cómo el marido muere para que llegue otro y se quede con la esposa, ¿no? Como le pasó a su padre, ¿no? En el fondo, ¿no? Porque como decimos luego, ahora con los hijos y con los hijastros de Barry va a volver a pasar lo que a él le pasó, ¿no? Por lo tanto, al final, de alguna manera, él mata a este padre y de la misma manera que alguien mató a su padre, ¿no? Para que se vuelva a repetir la misma lógica, ¿no? Y entonces comienza la segunda parte, ¿no? Prefiero hacer el vídeo montando entre las dos partes porque me interesa más hablar de la transición, ¿no? Justamente decíamos que toda la película se estructura como en bucles y casi como un 8, ¿no? Donde la película empezaba por la prima y termina
por la condesa Lyndon, ¿no? Donde si la prima era la que traumatizaba a Barry, ahora es Barry el que le va a devolver a la condesa Lyndon lo que le dio a él, ¿se entiende? Es decir, la prima andrógina ha sido, por eso es el dinamizador social, lo que yo hablo aquí, el polo que dinamiza el intercambio social, pero lo estoy diciendo en el peor sentido de la palabra, es el que desestructura la sociedad sana, natural, tradicional, ¿vale? La andrógina, la prima andrógina hipersexualizadora, es la que está dinamizando, es la que ha sacado, de hecho, a Barry de su infancia, ¿no? De su infancia y le ha metido en el duelo y le ha obligado a escapar de la policía y enrolarse en el ejército, ¿se entiende? Ha sido la prima, por eso veíamos al principio a la prima y al primo andando a lo largo de un camino lleno de árboles, andando a lo largo de una vereda recta, ¿no? Que luego es igual que el resto de caminos rectos que vamos a ver, ¿no? Es decir, ella ya lo está metiendo en ese camino de control mental, ¿vale? Pero luego él, como víctima que se convierte en verdugo, a su vez va a ser el verdugo de este andrógino que también es el arquetipo de la víctima que se convierte en verdugo, ¿vale? Es decir, estamos hablando todo el rato de círculos viciosos, unos que se encabalgan sobre otros, ¿no? Y entonces ahora va a ser él el que le haga a la condesa lo que la Nora, su prima, le hizo a él, ¿vale? ¿Se entiende? Por eso es tan importante que justo aquí Kubrick hace el intermedio, ¿no? Justamente en la boda, ¿no? Se casan, ¿no? Entonces ya Barry pasa a ser Barry Lyndon, ya ha adquirido el título, ¿no? El título que sabemos que ha ganado. Ahí vemos al lado de Barry en la boda a Balibari y al lado de la condesa Lyndon a la madre de Barry, ¿no? Que ahora ha aparecido en escena porque vemos que en el fondo ella está también detrás de todo esto. Está encantada de la vida de que su hijo haya llegado tan alto en la vida, aunque sea un criminal, un mafioso, ¿se entiende? Porque en el fondo la madre lo quería desde el principio y probablemente incluso la muerte del padre tiene algo que ver con la madre, ¿vale? Y ahí vemos al pequeño Bullingdon, que es el hijastro de Barry, que luego vamos a ver que de alguna manera, y por eso lo colocan aquí al lado de la madre. Fijaros qué detalle tan interesante, ¿no? Que no me había dado cuenta hasta ahora. El pequeño Lord Bullingdon es como Barry con respecto a su madre, ¿no? Y Barry es como su padre muerto, ¿no? Que va, ¿se entiende, no? Y lo va a maltratar, ¿no? Y en esta segunda parte, Kubrick nos van a cambiar las tornas, ¿no? Si hasta aquí Barry ha ascendido, a partir de ahora va a descender, ¿no? Pero en realidad al mismo tiempo Kubrick nos está mostrando toda esa... Ahora vamos a ver que el Barry es un tirano, aunque no lo va a contar todo, va a contar parte, pero también lo que nos está diciendo Kubrick con esta estructura es que, y con esta estructura insisto, que se cierra, por lo tanto que hay que leerla como solapada la anterior, lo que nos está diciendo es que ese tirano era Barry ya desde un principio, ¿vale? O sea que, entre comillas, porque también es cierto que, como decimos, a él también es una víctima, ¿no? Desde un principio han hecho de él una víctima que luego él, a su vez, se convierte en verdugo, ¿no? Y esta boda, en definitiva, simboliza lo que ya avanzaba, ¿no? Simboliza... es decir, de alguna manera la imagen anterior donde veíamos a Barry y a Balibari jugando a las cartas, es decir, engañando y timando a la aristocracia, robándole dinero a la aristocracia, los capitalistas, los banqueros, ¿no? Con sus historias, con sus tejemanejes, dando dinero a los monarcas para que hagan guerras, etcétera, que tiene que ver con todo esto, evidentemente, ¿no? Porque los monarcas están haciendo guerras porque les han dado dinero a los banqueros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que en esa mesa de juego, que ya digo, para mí simboliza cómo los capitalistas, los linajes capitalistas, de alguna manera llegan a rivalizar con la aristocracia, se sientan a la misma mesa con la aristocracia y les trampean y les roban el dinero a la aristocracia. Ojo, que no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Los aristócratas a su vez han robado a los pueblos o lo que se quiera, ¿no? Aunque yo creo que en todo caso eran sociedades más... donde se vivía mejor las del antiguo régimen que las capitalistas, ¿no? Pero aquí vuelve a poner ya como... Ya los capitalistas, banqueros tramposos han llegado al poder y Barry se casa con la aristocracia, ¿no? Pero frente al clero, en el fondo se está casando con los dos, se está casando con el clero y se está casando con la
con la aristocracia, ¿vale? Porque las bodas sabemos que nunca son solo de dos. Las bodas se casa mucha gente, ¿vale? Las bodas son nudos en los que se anudan mucha gente, ¿no? Y muchos linajes y muchas cosas, ¿no? Pero aquí está simbolizando esa especie como de llegada del capitalista al mismo nivel que el aristócrata y con el clero ahí delante, ¿no? Que es muy importante. Volvemos a ver referencias al tema de las pirámides truncadas, ¿no? En este caso vemos otra vez, como vimos en un principio, como dos pirámides truncadas, ¿no? Que justamente es la idea, ¿no? Hay un matrimonio y se juntan como dos linajes, ¿no? Que tienen que terminar de completar la pirámide, ¿no? Los coches, los dobles caballos, dos caballos blancos, dos caballos negros, en fin, hay mucho simbolismo. Cruzan otra vez las ovejas, ¿no? Luego van a jugar un papel importante las ovejas porque vamos a ver sacrificios. Y ya vemos ahí que la relación de Barry con la condesa Lyndon pues está muy lejos de ser la del amor y la de, ¿no? Y en el fondo nos está diciendo que la está maltratando, ¿no? Y luego, pues este pequeño Bullingdon, el hijo anterior que ha muerto del conde de la Orden del Baño, pues no le gusta su padrastro, ¿no? Y luego va a tener muchos problemas con él, ¿no?